morning, guys. How are you today? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Aquí estamos con estas clases de matemáticas, continuando con el tema que nos amerita cada uno de nosotros, como lo es los criterios de divisibilidad. La clase anterior, el video anterior, vimos los criterios de divisibilidad de los números que se pueden dividir por 2 o por 3 sin necesidad de hacer la división. Para eso nos sirven los criterios de divisibilidad. Recordemos que los criterios de divisibilidad nos sirven para calcular si un número se puede dividir por otro número sin necesidad de recurrir a hacer la división completa. Obviamente esto no nos va a ayudar a encontrar el resultado inmediatamente, pero sí nos va a decir si ese número sí lo podemos dividir o no lo podemos dividir. Muy bien. Como recordarán ustedes, hay unas características que cumplen los números para decir si es divisible de otro número. Entonces, aquí como vemos, en esta clase vamos a hablar acerca del criterio de divisibilidad para el 5, con el número 5. Un número se puede dividir por 5 cuando termina en 0 o termina en 5. ¿Cómo así? ¿Cómo así, teacher? ¿Cómo es eso de que un número se puede dividir por 5? Yo sé que un número se puede dividir por 5 si su cifra, si su último número termina en 0 o en 5. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos entonces. Teniendo en cuenta este criterio de divisibilidad, decimos que un número se puede dividir por 5 si termina en 0 o termina en 5. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el número 60. El número 60 se puede dividir por 5 porque, como lo dice su criterio, termina en 0. Entonces es un número que se puede dividir por 5. No tenemos que hacer nada más, a diferencia del criterio de divisibilidad por 3, que nos dice que tenemos que sumar las cifras del número y si el resultado es un múltiplo de 3, entonces podemos dividir ese número. Acá no. El número 5, los criterios de divisibilidad por 5, nos dicen simplemente que si el número termina en 0 o termina en 5, se puede dividir por 5, así que ya de ahí en adelante procedemos a hacer la división. Otro caso supongamos vamos a suponer un número grandísimo. ¿Creen ustedes que este número se podrá dividir por 5? Correcto. Es un número que sí se puede dividir por 5. Cumple el criterio de divisibilidad por 5. ¿Por qué? Porque recuerden, si termina en 0 o termina en 5, lo podemos dividir por 5. Por tal motivo, aunque es un número grande, 10.835, este número termina en 5. Por tanto, está cumpliendo el criterio de divisibilidad por 5. Muy bien, fácil. Espero que hayan captado y que me haya expresado bien y me haya hecho entender el criterio de divisibilidad por 5. Muy bien. El criterio de divisibilidad por 9 nos dice que si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, se puede dividir. Al igual que en el 3, volvemos a hablar de la suma de sus cifras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En primera medida, para saber si un número, de acuerdo a los criterios, se puede dividir por 9, muy fácil. Tenemos que sumar sus cifras. Entonces vamos a sumar sus cifras. Listo, vamos a escoger un número, supongamos un número de 4 cifras. Entonces tenemos el 2.893. Entonces el criterio nos dice que si sumamos sus cifras, o sea, tenemos que sumar las cifras, entonces en este caso 2 más 8 sería 10, pero si quieren hagámoslo acá abajo. 2 más 8 más 9 más 3. 2 más 8, 10, más 9, 19, más 3, 22. Muy bien. Entonces tenemos el 2893. Sumamos ya sus cifras.
y nos da 22. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Lo siguiente es, dice que si su resultado, si la suma, el total de la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, entonces este número sí se puede dividir por 9. Recordemos que los múltiplos son aquellos números que si se pueden multiplicar por cierto número determinado, da justamente ese número. ¿Cómo así, teacher? Es que no le puedo entender todavía eso de los múltiplos. Bueno, entonces un múltiplo es aquel número que da como resultado de multiplicar otro número determinado. Por ejemplo, el 15 es un múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 5 por cierta cantidad nos va a dar 15. En este caso, 5 por 3. Entonces de esa manera determinamos si es un múltiplo, porque multiplicamos 5 por 3 y nos va a dar 15. Entonces de esta manera podemos determinar si un número es múltiplo de otro número, para que recordemos, si de pronto no recuerdan, cómo es eso de los múltiplos. Bien, entonces 22, ¿hay algún número que multipliquemos por 9 que nos dé 22? Para eso es muy importante sabernos las tablas. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. O sea, ya nos pasamos del 22. Si multiplicamos el 9 por el 3 ya es 27, nos pasamos del 2. Pero si multiplicamos el 9 por el 2 nos da 18 y está por debajo del 22. Lo que quiere decir que este número, de acuerdo a los criterios de divisibilidad, no se puede dividir por el 9. Busquemos otro número entonces. A ver, el 459. Entonces, el criterio de divisibilidad nos dice que debemos sumar sus cifras. Entonces, en este caso tenemos el 4 más el 5 más el 9. Esto nos da 4 más 5, 9 más 9, 18. Bien. Cuando sumamos sus cifras, entonces, nos dice que si el resultado es un múltiplo de 9, se puede dividir este número por 9. Quiere decir entonces, 18 es un múltiplo de 9, teniendo en cuenta la explicación y el recorderis que hicimos hace un momento. Correcto, sí se puede dividir por 9 porque si buscamos un número que multiplicamos por el 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Entonces, como vemos, sí es un múltiplo de 9. Por tal motivo, entonces, el 459 sí es un número que se puede dividir por 9. Espero que hasta ahora les esté quedando muy claro, que me esté dando a entender acerca de este tema que son los criterios de divisibilidad. Algunos son más fáciles de entender que otros, pero espero que lo estén pudiendo comprender en sus casas. Espero que les sirva este video para que puedan desarrollar las actividades correspondientes a los criterios de divisibilidad cuando son por 5 o por el número 9. Bye.